Una de las discusiones que aún no estén saldadas es el valor del boleto de colectivo aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Por eso hoy preparamos un informe junto a Darío y para discutir aquí en la mesa sobre cómo está compuesto el boleto y cómo es el sistema de transporte automotor de pasajeros aquí en la región para entender un poco cuál es la realidad, ¿no? Y por qué el valor, por qué el precio del boleto hoy es el que vemos, que el mínimo acá en el área metropolitana es de 35 pesos. Totalmente. Sí, un valor que además no es representativo incluso de lo que se paga ni siquiera en el resto del país. Por eso está bueno hacer la comparación con lo que se paga en el resto del país y después con el nivel mundial, ¿no? Exacto. Para entender un poco por qué es el valor por qué ese precio que está establecido, hay que entender cómo está conformado el sistema en el área metropolitana. Primero hay que entender que es el segundo sistema más grande del mundo, que esto fue un dato que a mí me sorprendió, porque si vos te pones a pensar, uno no entiende, por lo menos a Buenos Aires, a la provincia, como lo más desarrollado a nivel mundial en materia de transporte, pero sí en cantidad, en volumen. Beijing es la única ciudad en el mundo que nos supera en flota de colectivos. Sí, lo que pasa es que la provincia de Buenos Aires tiene una extensión gigantesca y bueno, estamos obviamente involucrando el conurbano con la ciudad también. Con esto. Exactamente, estamos hablando del AMBA en general. El sistema de transporte automotor de flota tiene más de 18.000 colectivos. Es decir, la mantención son más de 18.000 colectivos que están circulando día a día en más de 350 líneas. Y de esas líneas, la cantidad de pasajeros que se transporta al día son más de 10 millones de personas. Una locura. Es que lo que ahí tienes que tener en cuenta es, por un lado, que la particularidad de un área metropolitana enorme, de más de 10 millones de habitantes, con una ciudad relativamente chica en población, que no llega a los 3 millones de habitantes, y que todos vienen a trabajar a la ciudad. Y segundo, un sistema de subte subdesarrollado. En comparación con incluso bajo estándares latinoamericanos, los subtes en Buenos Aires están muy poco desarrollados. Se quedó en la historia el subte. Habiendo sido el primer país de América Latina. Con un nivel de inversión muy fuerte en lo que tiene que ver con metrobuses, pero claramente hay un retraso en el desarrollo del subte. Entonces los colectivos, de alguna manera, la red de colectivos fue tratando de suplir el déficit que te genera la falta de subte. Bueno, de hecho, si vos te pones a ver el tren, colectivo y subte, el subte en materia de actualización es el que más atraso tiene. Es decir, en el que menos se invirtió en este último tiempo. Ahora, el índice Bondi es un índice que por lo general se publica cada mes, lo publica AETA y calcula el costo del boleto real. Cuando hablamos del costo del boleto real... Lo que debería costar. Lo que debería costar realmente, no lo que nosotros pagamos. Sí. Porque lo que nosotros pagamos está a través de una tarifa, eso está establecido por el Estado, y lo demás... Lo que las empresas reciben es a través de los subsidios. O sea, está subvencionado. Está subvencionado, son compensaciones tarifarias. El boleto actualmente, el mínimo que fue con la última actualización, sale 35 pesos. Ayer, mucha gente del interior me escribía lo que sale en el interior. Estamos hablando de, digo, para dimensionar, 10 centavos de dólar. 10 centavos de dólar. 35 pesos. 10 centavos de dólar. Si lo quieren llevar al oficial, 20 centavos. Sí. Bueno, es realmente insólito. Y el índice Bondi lo que te dice es que el valor real del boleto son 199 pesos. Estamos hablando, pagando los insumos. ¿Qué es lo que te dice la gente desde el sector? Bueno, la mayoría del pago se realiza en efectivo en el momento. Vos tenés que hacer el pago por el combustible, el pago de sueldos. Este sistema de transportes tiene más de 50.000 personas trabajando en el sector. Es decir, estamos hablando de un volumen muy alto, el cual el 70% del presupuesto se redirecciona sin financiamiento, lo cual hay que tener el cash inmediatamente. Lo que se recauda es tan solo el 10% del total del boleto. Ahora, de ese boleto de 35, ¿no? Hay sectores que pagan la mitad incluso. Claro. De eso. Exacto. ¿No? Tienen tarifa social. Mucha gente. Son más de 4 millones de personas. Sí. Jubilados, digamos, cualquier persona, pensionados, personas con discapacidad, Eso pagan estudiantes. 17 pesos, 18 pesos. Sí, porque el descuento es del 55%. Claro, menos. Exactamente, 15 pesos, ponele. Más o menos en promedio. Y acá la disyuntiva se da en lo que hablamos siempre, ¿no? Lo que tiene que ver con el contexto internacional, la realidad del país, el tema de los subsidios, cómo controlarlo, pero también una realidad que hay mucha gente que, por ejemplo, veía el precio que tendría que estar sería en torno a 200 pesos. Claro. Que no sé si tiene 200 pesos para pagar un viaje. Bueno. Y ahí es donde se genera esta disyuntiva de la que hablo. Está bueno acá por eso el meterse en la comparación internacional, por eso Male me propuso decir, ¿por qué no hacemos esto juntos y vemos la situación actual y lo comparamos con el resto del mundo? Acá yo propongo dos formas de comparación a nivel internacional. Primero, llevando a dólares la tarifa. Dólar acá, 360 pesos. Más o menos partiendo la diferencia entre el Blue y el MEP y el dólar bolsa, digamos, un poco por ahí, 360 pesos.
Y después, la comparación según los salarios mínimos de cada país. Porque no es lo mismo llevar todo a dólar que llevar al salario mínimo que tiene cada país. Esto es lo que te da si vos lo llevas... miremos primero la otra, si podemos, la del dólar. Después vamos al tema salario mínimo. Que vamos a comparar también con las ciudades acá en Argentina, Claro, digamos, de otras provincias. Y vamos exactamente, tenemos ahí, por ejemplo, Rosario. ¿Tenemos la otra placa? La que tenemos la del dólar y después vamos al salario mínimo. Ahí está. Este boleto llevado a precio dólar. Nueva York, de los más caros del mundo, 2.75. Colectivo estamos hablando, o sea, transporte automotor urbano. O sea, si lo pasamos a lo nuestro, sería 1.000 pesos casi. Exactamente. Claro. Ponele. Exactamente. Un boleto. Fíjate después, París 2,10, Londres 2 dólares. Esto aclaramos, esto es, en muchos países vos tenés sistemas que, por ejemplo, pagás y es por una hora, y entonces por ahí podés volver a usar con esa misma tarifa. Claro. Si pagás un sistema de boletos anticipados donde comprás 10 o 20 juntos, tenés tarifa más baja. Esto es un estándar, ¿no? Lo que estamos diciendo. Madrid, 1,60. Las ciudades europeas y Estados Unidos, arriba. Después tenés Montevideo, 1,30. Claro. San Pablo, Acá. 86. Montevideo, Para caro. Carísimo. Caro, pero Montevideo y todo Uruguay es un país caro en dólares. San Pablo, 86 centavos. Santiago de Chile, 86 también. Lima, 65. Bogotá, 60. Quito, 35. México, 32. Fíjate, Rosario se acerca un poquito más a México. Quito todavía no llega. Pero Argentina última. Y AMBA, 0,10, que en realidad es 0,9, 0,09. Exactamente. Que redondeando lo haces en 10. Esto es en términos de dólares. Pero claro, acá vos lo que tenés que ver es, no es lo mismo el poder de compra de un neoyorquino que el poder de compra de un argentino, de un uruguayo o de un mexicano. Para ver, Rosario es más del doble. Y me parece clave el tema de la comparación del salario mínimo. Bueno. Clave. Entonces, ¿cómo hicimos? Bueno, con el salario mínimo que hay en cada país, ¿cuántos boletos podrías comprar en un mes? Esa es la pregunta que nos hicimos y esa es la otra placa. Que ahí nos muestra esto. Algo acá hay que tener en cuenta. El salario mínimo en Argentina a nivel internacional es de los más bajos de América Latina. Por lejos. La verdad es que vos tenés que irte a Venezuela y Haití para ver claramente salarios mínimos más bajos si los llevas a dólares. Mostremos la otra placa, por favor. El ranking confirma que Argentina está entre lo más barato que hay a nivel mundial. Estamos aproximadamente en un salario mínimo de 65.000, 67.000 pesos. Exactamente, que si lo llevas a dólares 70.000 pesos. Te da 180, creo que no llegamos a los 200 dólares de 182 si lo llevas a 360 dólares. Fíjate vos, en AMBA podés comprar con el salario mínimo de la Argentina 1.800 boletos de colectivo al mes. Claro. Ninguno se acerca. Fíjate que tenés a Quito 1.200. O sea que esto te muestra, esto es realmente si está barato o está caro. París 878, Londres 770, México 760, Rosario 757. Fíjate Nueva York 720. Parecía el más caro Nueva York, pero si vos lo llevas a lo que gana un neoyorquino promedio, en realidad no está tan caro. Claro. Madrid 674, Santiago de Chile 586, Bogotá 410, Lima 409, Montevideo 408. Esto te muestra que el de Montevideo es realmente caro. Es caro, porque incluso para los uruguayos con su salario mínimo pueden comprar mucho menos que el resto. Exacto. Y el de San Pablo. Y el de San Pablo, fíjate. Está bueno que incluiste el dato de Rosario porque te da dimensión de que en Rosario, bueno, ahí sí lo tenés más mezclado con el resto, no es como el primer gráfico en el que aparecía la ciudad y Rosario nada más. Mar del Plata, 120 pesos el boleto. Ayer me escribió infinidad de personas, desde Chaco, desde Mendoza, que estaba a 70 pesos, Córdoba, Rosario, 85. Sí. Digo, el interior es todo más caro. El interior es todo más caro, pero ustedes pónganse a pensar que somos el boleto más barato de toda la región. Con el segundo sistema más grande del mundo de automotor. Digo, esa es la paradoja. Totalmente desfasado. Es un sistema que en ese sentido no resiste. Y además